Ok. Muy buenos días. Para mí es un placer poder estar aquí el día de hoy con ustedes y dar esta charla para poder brindar un poquito de consuelo, un poquito de entendimiento, un poquito de comprensión de lo que estamos viviendo. Esta charla, con el corazón, la dedico, hoy era el cumpleaños de mi madre, y la dedico a nombre de Manuel y de toda esta gente que está muriendo, Julito Botton, todo mundo con todo el corazón se las dedico, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar, vamos a comenzar con esto. Siempre inicio mis pláticas con esta frase de Martin Heidegger que dice: tan pronto como un hombre llega a la vida, ya tiene edad suficiente para morir. ¿Qué nos quiere decir esto? En el momento que nosotros llegamos a este plano, desde el momento que nosotros hacemos un pacto para bajar a esta vida, para vivir en este plano, nosotros hacemos un pacto de entrada y un pacto de salida. En el momento que nosotros nacemos, ya podemos morir. Esto me ha ayudado a comprender por qué muere un niño, por ejemplo, o ahorita, por qué están muriendo las personas que están muriendo. No hay casualidades, no es accidente, no es un por qué a mí o por qué a mi papá. Todos traemos un día de entrada y tenemos un día de salida. Y del día de salida no podemos pasarlo, ¿sí? No me voy a distraer leyendo los chats. Por favor, no nos saludemos, no nos despidamos, ¿sí? No me den las gracias. Al final vamos a tener oportunidad de platicar. Por favor, ¿sí? Muy bien. Y entonces quedamos que dicen mis maestros, y yo les creo, que tan pronto como un hombre llega a la vida ya tiene edad suficiente para morir. Y desde ahí, ¿sí? Podemos comprender que tenemos un día de entrada y tenemos un día de salida. Miren, para el 10 de mayo me regalaron esta planta y se llama Dama de una noche. Esto me permite realmente comprender, poner físicamente de lo que les estoy hablando. Esta flor, ven qué hermosa está, vive una sola noche. Una noche. El día siguiente está así. ¿Sí? Ahí invitaron a esa plática. Por Siempre. favor, ¿pueden apagar sus micrófonos? Al día siguiente está así. Y al día siguiente está así. Podemos observar claramente, ¿sí? Cómo tiene 24 horas de vida, nada más. Disculpen, voy a hacer una pausa. Helen, te voy a nombrar como te voy a poner como te voy a poner como te voy a poner como Anfitriona. Coadministradora. como coadministrador para que por favor me ayudes a poner a todo el mundo en silencio, ¿sí? Por favor. Okay. Elena con minúscula. Ok. Make co-host. Maravilloso.
Y estás como co-host, nena. ¿Sí? Y te pido que me pongas a todo el mundo en mute. ¿Alguien tiene un perro? No entiendo por qué no está. ¿Es tu perro, Helen? No. No, no, no. No. Ok. No sé quién está, quién tiene el perro que no hasta hemos podido. Muy bien. Esperemos que con esto ya funcione. Muy bien. Entonces, decíamos que todos tenemos un día de entrada y tenemos un día de salida, ¿sí? Miren aquí, el día muere cuando sale, cuando llega la noche. Y al día siguiente vuelve a nacer el sol hasta que vuelve a morir para que nazca el día y la noche. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros traemos cierta cantidad de gasolina. Cuando nosotros bajamos a este plano, traemos cierta cantidad de gasolina y no existe un lugar a donde ir a recargar esa gasolina. Traemos gasolina para cierto tiempo. De nosotros depende y tenemos el libre albedrío para nosotros vivir el tiempo que tengamos que vivir. Nosotros tenemos el libre albedrío de decidir cómo vamos a vivir. Lo que no podemos es alargar nuestro tiempo. Lo podemos acortar cuando ocupamos esa gasolina, cuando ocupamos esa vida en drogas, estamos buscando constantemente la muerte. Las motocicletas, el andar de rapeleada, todas estas cosas que son extremas, en donde en un momento dado podemos perder la vida más fácilmente. ¿Sí? Hay una diferencia entre la palabra luto. El luto es la muestra exterior del dolor y pena causados por la muerte de una persona. ¿Sí? Esto tiene una fecha límite. Empezamos en el momento del fallecimiento y termina el tiempo que nosotros decidamos. Es, por ejemplo, el no ir a algún cine, es el no ir música, el andar de negro, etcétera, etcétera, que por lo general lo usamos, lo tenemos 30 días, ¿sí? Por eso digo que tiene fecha límite. Sin embargo, el duelo es un sentimiento que nos hace sufrir por una pérdida, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. Y lo vamos a ver en el transcurso de la plática. El duelo no tiene fecha límite. Mucha gente me pregunta, ¿cuánto tiempo es lo normal para llorarle a una persona? Ups, pues el tiempo que tu corazón te diga que debes de llorarle. No existe una limitación para ello. Pero así como tampoco existe el inicio del duelo. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo largo de la vida vas teniendo muchas pérdidas que no nos damos cuenta. Y en el momento que tenemos un fallecimiento de alguien muy querido, vienen a salir todas las pérdidas que hemos vivido. Te voy a poner un ejemplo. La pérdida de una mascota, la pérdida de el cambio de colegio, el cambio de casa. Vamos teniendo pérdidas porque vamos dejando cosas atrás. Cuando nos vamos a otro país, vamos perdiendo cosas que dejamos en nuestro país de origen. Dejamos el idioma, la comida, las amistades, la familia. Y entonces,
Cuando tenemos un duelo, los duelos son acumulados, ¿sí? Tenemos pérdidas que son esperadas y hay pérdidas que son sorpresivas. Y ahorita lo que estamos viviendo con lo de la pandemia, todas estas muertes por el COVID, por supuesto que son muertes sorpresivas y no nos dan tiempo de hacer una despedida, no nos dan tiempo ni siquiera de decirle adiós, ¿no? Y entonces de eso se trata esta plática, que veamos cuáles han sido, dónde andan tus pérdidas, dónde andan tus duelos, para que los puedas trabajar, ¿sí? Todo es trabajable, todo, absolutamente. Las pérdidas que tiene el paciente y el adulto mayor, lo voy a ver muy rápido, es, por ejemplo, y lo pongo nada más como un ejemplo, es la pérdida de la salud, la pérdida de la autosuficiencia, ¿sí? De ser una persona independiente, de repente tiene que depender de sus seres queridos para que lo lleven al baño. El poder de decisión, porque nosotros tomamos la batuta y decidimos que el paciente va a hacer o que no va a hacer, si va a hacer tratamiento o no, si se va a poner la vacuna o no se va a poner la vacuna, qué es lo que va a hacer. ¿Sí? El control de esfínteres es, por supuesto, una gran pérdida, es un gran duelo. La pérdida social, porque ya no queremos ir a ver al tío Lencho. ¿Se acuerdan? Es el tío Lencho con el que comíamos cada 24 de diciembre. Ya no lo podemos ir a ver porque, número uno, ahorita con la pandemia, pues no podemos. Y número dos, porque ya no quiero verlo, me quiero quedar con la imagen que tenía yo del tío Lencho. Hay una pérdida de la seguridad. O sea, una persona, un adulto mayor, de repente necesita una andadera para caminar. Y desde ahí es importante que comprendamos que el paciente vive su propio duelo, ¿sí? Hay pérdidas que son prohibidas, que no las podemos reconocer, que no las podemos trabajar, que no las podemos llorar. La pérdida de un amante, por ejemplo, ¿sí? La pérdida cuando tienes una relación homosexual y no has salido del closet, no puedes llorar, ¿sí? La pérdida de tu amante homosexual, ¿no? Un aborto provocado, aunque haya sido cuando tenías 15 años, si no lo has trabajado, se queda pendiente y entonces necesitas trabajarlo para poder embarazarte, para poder, se queda muy, muy dentro de uno. La esterilidad, ya sea por por una operación para la mujer o una vasectomía para el hombre, hay una pérdida de masculinidad, de feminidad que se tiene que trabajar muchas veces después de se me va el nombre ahorita, pero después de una operación de que le sacan la matriz a la mujer, tiene cáncer de mama. ¿Por qué? Porque ya no se siente mujer, ¿sí? La pérdida de un suicidio por sobredosis es algo que no podemos hablar, porque duele mucho, porque nos da mucha vergüenza. Y entonces son pérdidas prohibidas que nos las tragamos y nos van afectando nuestro cuerpo físico, ¿sí? Las pérdidas que estamos viviendo ahorita ante la pandemia, la pérdida de la libertad, la independencia, la intimidad, ya no existe la intimidad, o sea, estamos todos unos sobre los otros en la casa, ya no podemos ni siquiera ir al baño tranquilos, ¿no? La tranquilidad, el contacto físico, la salud, la pérdida económica, ¿sí? Y entonces todas estas pérdidas, ¿se acuerdan lo que decía el duelo? Es un sufrimiento, es un dolor que nos hace sufrir por una pérdida. Y ante estas pérdidas estamos trabajando muchos duelos que no nos damos cuenta. Perdimos el proyecto de vida. Si nos pensábamos ir a vivir a otro lugar, en este momento ya no podemos, ¿sí? Histerectomía, muchísimas gracias. Tienes razón, muchas gracias. Ay. La muerte de un ser querido, por supuesto, es un gran duelo, ¿sí? La imposibilidad de la despedida que estamos viviendo ahorita y el no poder hacer los rituales funerarios.
Y esto nos está generando un grave conflicto. ¿Por qué? Porque no estamos pudiendo cerrar este ciclo. Esto es importantísimo que lo comprendamos. Y de eso se trata la plática de hoy. Y esto, si me permiten, es una terapia que doy con las familias para poder hacer un ritual de despedida y poder hacerlo. Al final les voy a decir cómo hacerlo para que ustedes lo puedan hacer desde su casa, con su familia, ¿sí? Déjenme nada más checar aquí porque ya pensé que se había perdido. ¿Ok? ¿Cuáles son las consecuencias que estamos viviendo? Número 1, los divorcios. Se incrementó muchísimo la cantidad de divorcios precisamente por los duelos que se están viviendo. Muchos suicidios, sobre todo de la juventud, muchos muchachos que no le encuentran sentido a su vida por lo que estamos viviendo de la pandemia y por lo que se está viviendo en casa y porque se están dando cuenta de lo que es vivir en familia y eso está generando mucho conflicto. Por supuesto, la intranquilidad, no se puede dormir en las noches, ¿sí? Hay mucha agresión interna, hay mucha agresión hacia la mujer, pero también hacia el hombre, y hacia los hijos, ni hablar. Pero ahorita lo vamos a ver, es parte del duelo que estamos viviendo, ¿sí? La somatización sin que tengamos ninguna enfermedad, empezamos con que no, ya estoy respirando mal, no, ya me duele la cabeza, seguro ya tengo COVID, no, es que no estoy, la tos, no, seguro ya tengo COVID. Espérate, no se trata de buscar por qué tienes el COVID, ¿sí? Sino de ver realmente qué está pasando. Y los jóvenes me han manifestado que están viviendo con el enemigo, ¿por qué? Porque están en la plena aborrecencia y les cuesta mucho trabajo vivir con papá y con mamá y con el hermano menor, ¿no? Y seguir las reglas, bueno, ¿de qué estás hablando? Porque no están acostumbrados. ¿Qué sí podemos hacer para ayudarnos, ¿sí? A sobrepasar, a vivir esta etapa de nuestras vidas. Número 1, en lugar de recordar la última vez que lo vimos en el hospital o la última vez que se fue antes de irse al hospital, ¿sí? Antes de que muriera y ver cómo se fue consumiendo y ver esto que tanto dolor nos genera, porque, híjole, me duele ver a mi papá que se está consumiendo día a día, ¿sí? En lugar de eso, trata de cambiar en tu cabeza, en tu imagen, en tu imaginación, trata de cambiar y traer a tu memoria, el último viaje que hicieron juntos, la última comida que tuvieron en familia agradable, no la última en donde se pelearon todos los hermanos, sino esta ocasión en donde todos tuvieron una armonía, bueno, en donde tú estuviste con tu papá platicando, en donde tú recuerdes algo agradable, ¿sí? Con papá, con mamá, con la persona que está falleciendo. Y ojalá y lo puedas hacer toda tu vida, ¿sí? De siempre recordar lo bueno y no lo malo. Fomentar y expresar las emociones, porque muchas veces empezamos a llorar y alguien te dice, no llores. Y mi pregunta es, ¿por qué fregados me vas a decir tú a mí si lloro o no lloro? ¿Sí? ¿Quién eres tú para decirme si puedo llorar o no? Siente tus emociones, vívelas, llóralas, grítalas, haz lo que tengas que hacer. Canta, baila, escribe poemas, pinta. ¿Cómo puedes tú desahogar tus emociones que están ahí contenidas? Eso es muy importante. Y a los niños fomenta que lo hagan. Los niños son muy sabios. Ellos saben quién falleció, quién no falleció. Ellos saben perfectamente bien lo que está pasando. Desde ahí es muy importante que fomentes esta actividad, ¿sí? Que fomentes que ellos puedan hablar, que ellos puedan decir lo que está sucediendo. Las lágrimas son curativas
Y si no salen del cuerpo, se pudren adentro. Entonces, me parece que es muy importante el que te des cuenta qué es lo que está pasando en tu cuerpo, ¿sí? Y desde ahí puedas sanar tu cuerpo. Esto es una de las charlas que doy, se llama Escucha Consciente, y es que tanto escuchas a tu cuerpo, ¿sí? Es un taller que doy sobre las pérdidas que has tenido a lo largo de la vida y qué tanto estás escuchando a tu cuerpo, a dónde se fueron a guardar esas emociones, ¿sí? Contacta con la naturaleza. Si tienes oportunidad, sal al campo, sal al jardín, sal a donde puedas y contáctate con la naturaleza. Abraza un árbol, ¿sí? Y pídele al árbol que te ayude a cargar la pena que estás cargando, ¿ok? Por favor, no recibas la basura que la gente te avienta. ¿Qué quiero decir con esto? Con todo respeto, la gente que me conoce sabe que soy muy mal hablada en ocasiones, pero la gente acostumbra llegar a darte el pésame, ¿sí? Y te suelta toda su mierda. Todo lo que ellos vivieron, todo el dolor de cuando se murió su papá y lo que ellos vivieron y cómo le duele hasta la fecha el dolor de cuando se murió su papá. Y en lugar de venir a darte consuelo, vienen a tirarte toda su porquería, toda su vivencia, todo su dolor, toda su angustia. No la recibas. Tú decides si la tomas o la dejas. Eso me queda a mí muy claro. Lo que necesitamos comprender es que la gente necesita hablar de lo que ha vivido. Tenemos la costumbre de ser los protagonistas a donde lleguemos. No nos damos cuenta que cuando hay un enfermo, el enfermo es el protagonista, ¿sí? Cuando estamos pasando por un duelo, por un luto como el que estamos viviendo, nosotros tenemos que darnos cuenta que somos los protagonistas, pero no desde el show, sino somos los protagonistas desde el dolor. Y entonces la gente cuando llega y trata de darte toda su porquería, tú nada más cierra tu canal de comunicación, cierra tu mente, cierra tu corazón y no dejes que esas palabras te afecten. Hay varios grupos, ¿sí? En Facebook, en donde estaba yo inscrita para tratar de dar ayuda, en donde se supone que es para dar contención. Pero en lugar de dar contención, lo único que hacen es que la gente habla sobre sus duelos. O sea, alguien dice, hoy en la mañana murió mi mamá, y la respuesta es, sí, mi mamá también murió hace un año, no puedo vivir sin ella. Espérate, trata de ser un poquito empático con la persona que está enfrente y que te está diciendo lo que está viviendo, ¿sí? Esto nos sucede mucho porque no estamos acostumbrados a escuchar a la otra persona, no sabemos escuchar. ¿Sí? ¿Te suena? Pero es importante que no dejes que te avienten, la gente te va a aventar, de ti depende si lo tomas o no lo tomas. ¿Qué sí hacer? Enlista, por favor, las actividades que realizaba el difunto. ¿Cuáles eran todas las actividades que realizaba para que puedas reubicarlo, para que puedas retomarlo? Y haz una lista de los pendientes que necesitas asumir, ¿sí? Y acepta la ayuda de la gente que te dice en qué te puedo ayudar. Si tú tienes una lista de lo que tienes que ir al banco, que tienes que recoger a los niños de la escuela, aunque ahorita todo esto es por Zoom, pues no, pero estas partes de qué es lo muchas veces la gente te dice en qué te puedo ayudar y lo que necesitas es comida porque no tienes para comer, porque no tienes la cabeza para salir a comprar comida, ¿sí? O cocinar para tus hijos. Y entonces pide ayuda. Si te dicen que no, no te enganches, no te duelas con eso.
Cada quien tenemos nuestras propias obligaciones, nuestras propias cosas por hacer. Es que si yo le digo a mi hermana de que me ayude, me va a decir, no, no puedo porque estoy ocupada, mejor no le pido nada. Pídele a tu hermana. Si te dice que no, es una más, no pasa nada, ¿ok? Pero quizá te dice que sí. Aprende a pedir lo que realmente necesitas para que la gente te pueda brindar el apoyo que tú requieres. Reorganizar los roles familiares, ¿sí? Tenemos que reorganizarlos de acuerdo a las nuevas circunstancias, porque si papá era la persona que traía el dinero a la casa, bueno, ahora, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién se va a hacer cargo de ello? Es muy, muy, muy importante el que veamos y comprendamos, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se necesita hacer? Todos en la casa necesitan hacer sus propias cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Número 1, ponerte en el papel de víctima. Hablamos de cuando la gente te viene a echar su basura, es porque está en el papel de víctima, ¿sí? Pobrecito de mí que se me murió mi marido. No se te murió tu marido, se murió tu marido. No se me murió mi mamá, se murió mi mamá. No tiene que ver conmigo. Mi mamá es la que murió. Y desde ahí yo tengo que retomar mi vida y volver a tomar los puntos importantes que me van a permitir salir. Tú no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y una persona que está en el papel de víctima no quiere ser ayudado. No va a salir de donde está hasta que no decida salir del papel de víctima. Y puede pasar 1, 2, 3, 4 y 5 años y no salir del papel de víctima. ¿Sí? Una persona que quiere salir es porque se sale del papel de víctima y dice, ok, asumo mi responsabilidad, asumo mi vida, ¿qué me toca hacer para salir adelante? ¿Te das cuenta? Es una decisión. Alfonso Ruiz Soto dice algo que me encanta. Dice, los apegos de cualquier tipo son la raíz de todo sufrimiento. Y yo sufro, ¿sí? Porque murió mi mamá, ¿sí? El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Lo que no debemos de hacer es desaparecer los recuerdos. Porque no se trata de desaparecer su vida, no se trata de desaparecer lo que nos hace, lo que nos duele. Lo que necesitamos hacer es que nos deje de doler al ver esos recuerdos. ¿Por qué? Porque si yo tengo el recuerdo de un viaje que hice con mi marido a Xochimilco, cada vez que paso por ahí, en lugar de decir, ¡ay, yo estuve en Xochimilco con mi marido, que ya se me fue y que ya no está aquí! Puedo decir, híjole, este es un lindo recuerdo de cuando estuvimos en Xochimilco y me acuerdo que la pasamos padrísimo, me puse hasta atrás porque me eché 3 tequilas. Y entonces cambio mi foco de atención, cambio mi forma de ver las cosas y dejo de sufrir. ¿Sí me sigues? Está en nosotros. ¿Cómo enfrentamos este dolor? Totalmente está en nuestras manos el hacer el cambio. Por eso, el día de hoy me permití dar esta charla para poderte brindar estas herramientas y que tú solita puedas salir del atolladero en el que estás. Siempre, siempre podemos tener una consulta privada, ¿sí? Con mucho gusto, pero es importante, número 1, yo lo primero que hago cuando alguien me llama, me pide una consulta y observo, si está en el papel de víctima, automáticamente le digo, no tengo nada en que ayudarte.
Si no sales de tu papel de víctima, yo no puedo servirte de nada, ¿sí? Lo que no debemos de hacer es hacer como que no pasó nada, ¿sí? Quitar los recuerdos, guardar, tirar la ropa y decir, ya, se fue, vamos a otra cosa. ¿Por qué? Porque si no trabajamos esta pérdida, se va a ir acumulando en nuestro cuerpo y nos va a hacer daño en alguno de los órganos. Es importante que lo trabajemos para poderlo sanar, ¿sí? No se trata de darle la vuelta darle la vuelta a la hoja del libro. Se trata de trabajar lo que tenemos pendiente para poder realmente darle la vuelta sin que se quede sin que se queden dolores ahí guardados, ¿sí? ¿Te acuerdas que te dije toda pérdida no trabajada es acumulada? Y entonces hay que trabajarla para soltarla, ¿sí? No se trata de dejar ir, debemos de entender esto. No es dejarlo ir, sino es dejar que duela la ausencia. Que la ausencia ya no duela. La manera en que te puedes dar cuenta si tú ya trabajaste el duelo, X duelo, es cuando al hablar de ello, dejas de llorar. Cuando viene esta memoria y dejas de sentir este hueco que te ahoga. Ahí te puedes dar cuenta que trabajaste tu duelo. La muerte no es ausencia, sino es un cambio de presencia. Y cuando comprendemos que en la naturaleza nos vamos a encontrar con cosas que nos hablan de nuestro ser querido, por ejemplo, un colibrí, ¿sí? Y digo un colibrí por decir cualquier pájaro, pero sobre todo el colibrí, dicen las enseñanzas muy ancestrales, que cuando viene un colibrí, viene a saludarnos. Es el alma de nuestro ser querido que viene para acompañarnos, que viene para decirnos, estoy bien. He tenido la oportunidad de platicar con mucha gente a este respecto y he tenido también la oportunidad de vivir una experiencia, no en mí, por supuesto, en otra persona, una experiencia de una... ¿cómo se llama? De un medium, ¿sí? De alguien que vino a darle un mensaje a una persona. Y esto sí lo he recibido muchas veces en el sentido de que lo que vienen a decir es, estoy bien, aquí ya no hay dolor, aquí ya no hay angustia, estoy bien, estoy tranquilo, estoy con mis papás, son mensajes que he recibido de diferentes personas, de diferentes canales, de diferentes situaciones, en donde nos dicen, estoy bien. Nunca en 10 años que tengo en esto, he recibido un mensaje de estoy mal. Nunca. Al contrario, siempre es estoy bien. Y entonces, por eso me permito transmitírtelo, porque esto es lo que yo he recibido y creo que nos puede servir para darnos cuenta que nuestro ser querido está bien en donde está. Necesita que nosotros estemos bien para poder realmente sentir esta tranquilidad de que estamos bien también sin él. No porque lloremos, le estamos demostrando que no estamos bien. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Tenemos mucho miedo al olvido y esto me sucede mucho con gente que pasa constantemente por la fotografía, ¿no? Ve, le habla, le llora, la besa y le digo, a ver, ¿por qué haces todos estos rituales? Y al final me ha confesado que tiene miedo al olvido. Un niño tiene mucho miedo a olvidar la voz de su mamá, ¿sí? Le tienen miedo a olvidar el aroma. Y entonces, ese miedo al olvido no me deja trabajar la despedida, no me deja trabajar el sanar mi alma. Y yo soy la que estoy aquí y yo soy la que tengo que sanarme. ¿Sí me está siguiendo?
No se trata de sacarlo del corazón, esto es bien importante, no es sacarlo del corazón, es reacomodarlo, es darme cuenta que ya no lo veo físicamente, pero está en mí. Su presencia, su recuerdo, su cariño, su amor, hasta su aroma, ¿sí? Está en mí. Tengo que reacomodarlo en mi corazón para poder seguir viviendo yo. Claro, si te vas al papel de víctima, me vas a decir, es que yo no puedo vivir sin mi hijo. Espérate, el que murió fue tu hijo. Tú estás viva. Y desde ahí tienes que salir adelante, tienes que vivir. Porque es tu vida. La vida que se acabó fue la de tu hijo, no la tuya. Cuando estás en el papel de víctima, sí, sientes que tú también te estás muriendo con él. Pero la verdad es que no. El que murió fue tu hijo y el que tiene que resanar ese dolor eres tú. Cuando muere la pareja, ¿sí? Es un dolor muy fuerte por muchas razones, porque tenías la expectativa de que iban a terminar juntos, agarraditos de la mano, etcétera, etcétera, ¿sí? El proyecto de vida se truncó, ya no vamos a hacer los sueños que teníamos, pues no, ya no. La ilusión que tenías, esta fantasía de que iban a estar todo el tiempo, y iban a ser chochitos, iban a estar juntos, pues no, ya no es la realidad, ¿sí? Tienes mucho miedo a la carga de la responsabilidad porque antes era compartida y ahora se te quedó todita para ti. ¿Estás de acuerdo? Perdón. Y entonces desde ahí, ¿sí? Lo que tienes es miedo. Tienes miedo a la responsabilidad de lo que se va a venir. Y también puedes sentir alivio, porque puede ser que hayas tenido un mal matrimonio, que te golpeaba, que lo golpeabas, un mal matrimonio, y entonces puedes sentir alivio, o puedes sentir alivio porque ya murió y dejó de sufrir. También se vale. Muchas veces nos sentimos culpables porque deseaba yo la muerte de mi marido, porque estaba enfermo de cáncer y porque veía yo cómo se estaba consumiendo, y entonces cuando muere digo, híjole, me siento culpable porque por mi culpa murió. No, tú no tienes nada que ver en el asunto, ¿sí? Fue una decisión, fue un tiempo que a él le correspondía, punto. El duelo es un proceso emocional individual. Yo te puedo decir cómo yo viví mi duelo, cómo yo viví mi luto, cómo yo viví todo mi proceso de cuando murió mi mamá. Pero como tú vas a vivir el tuyo, pues es tuyo, es individual. Su elaboración es un camino personal y solamente tú y nadie más que tú puedes saber cómo lo vas a vivir. Depende todo de los recursos personales que tengas de afrontamiento, depende de las herramientas que tengas, ¿sí? Depende el tipo de pérdida, depende el tipo de muerte. No es lo mismo una muerte por asesinato que una muerte por enfermedad larga. No es lo mismo una enfermedad larga que una enfermedad de COVID, ¿sí? Todo depende del tipo de muerte, depende de cómo lo vas a vivir, ¿no? El vínculo que tengas con esa persona y qué tan cercanos sean realmente, porque puede ser que tú seas muy lejano de tu marido, pero seas muy cercano con el vecino, es un decir, ¿no? Pero es importante que comprendamos que del vínculo con la persona es lo que, con el vínculo con la persona o el vínculo con el hecho o el vínculo con lo material que tengas, es lo que va a hacer cómo vas a manejar tu duelo. Depende de la red social de apoyo con la que cuentes. Por eso es Si importante, tú le pones aquí, ya te escucho. por favor, es importante que tengamos una red de apoyo, ¿sí? En la escuela, cuando hay una pérdida, es importante que en el colegio lo sepan para que nos ayuden, ¿ok? ¿Ves este volcán? Observa cómo está el volcán, ¿sí? Así estamos nosotros. ¿Qué pendientes tenían? Porque eso es lo que no nos permite trabajar el duelo. ¿Qué pleito no resuelto se quedó? ¿Sí? Un pleito con un hermano, un pleito con un hijo, es algo que no te permite terminar de morir en paz, ¿sí? ¿Qué te gustaría decirle a esta persona que falleció, ¿sí?
¿Qué secreto le guardaste? Todo esto, ¿sí? Son cosas que no nos ayudan a trabajar nuestro duelo, porque son culpas que se van guardando, ¿sí? Esta despedida es algo que yo siempre les sugiero a las familias que trabajen, porque he juntado diferentes enseñanzas para poder hacerlo y es algo que yo te sugiero. Toma nota de esto, ¿sí? Son 4 pasos que nos ayudan para cerrar. 1 es te honro como mi madre, como mi padre, como mi hermano, como mi hijo. Te honro quiere decir te reconozco. Te reconozco y te acepto como eres, ¿sí? Y desde ahí, en el momento que yo te reconozco, te acepto tal cual eres. Número 2, te agradezco. Te agradezco a papá y a mamá la vida. Si eres adoptado, a papá y a mamá de biológicos, a mamá y a papá de crianza, ¿sí? A un hermano, te agradezco el tiempo que estuvimos juntos. A un hijo, te agradezco el que me hayas escogido como madre, ¿sí? A un marido, te agradezco el tiempo que estuvimos juntos. Los hijos que tuvimos, te agradezco lo que tengo que agradecer, ¿sí? Las nochebuenas, por ejemplo, ¿no? Número 3, te pido me perdones por cualquier acto u omisión. Cualquier cosa que haya yo hecho o dejado de hacer que te pudo haber ofendido. De mi parte, o no tengo nada que perdonarte porque fuiste un inmaculado, ¿sí? O te perdono la infidelidad, o te perdono, you name it. Tú ponle el nombre que quieras. Yo te perdono lo que tengo que perdonarte. Y te pido perdón por haberte hecho enojar, por haberte no dado los cambios, por haberte... O de momento, no puedo perdonar la violación que me hiciste, la agresión que me hiciste. De momento, ¿por qué digo de momento? Porque yo te voy a perdonar cuando yo esté lista para perdonarte. Mientras yo no esté lista para perdonarte, no te puedo perdonar. Pero tú te puedes ir en paz. ¿Sí me explico? El perdón va de mí para mí, no tiene que ver con el otro. Pero se vale decirle, de momento no puedo perdonarte. ¿Por qué? Porque si yo le digo lo que me dolió, la violación, quizá pueda morir en paz, ¿sí? Y pueda irse, no en paz en el sentido de que yo no hice nada, sino recapacitar que hizo algo que me pudo haber ofendido de tal manera en que no puedo perdonarlo. Y entonces eso me libera a mí de ese gran dolor. Y el cuarto punto es permitir, es soltar. Esto yo mucho lo manejo con cuidados paliativos para que le digan al paciente, por el amor que yo te tengo, cuando sea tu momento, para mí va a estar bien de que te vayas. Esto es cuando tenemos al paciente y no termina de fallecer, ¿sí? Sin embargo, en el caso de nosotros que hemos tenido una pérdida recién, que tenemos una pérdida y que ahorita vamos a ver cómo vamos a trabajarla, es decirle, por el amor que te tengo y el amor que me tengo, ¿sí? Yo te dejo ir, yo voy a estar bien, yo me voy a reponer y voy a salir adelante. ¿Sí me sigues? Muy bien. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, la gran pionera de la tanatología, ella nos habla de estos 5 pasos que se viven en toda etapa de duelo. Todo duelo nos genera estas 5 etapas. Arriba, abajo, sin orden cronológico, sin orden de potencia, ¿no? Pero puede ser que estemos más enojados, pero todos lo vivimos. ¿Se acuerdan que les dije cuáles son los duelos que vive un paciente? Bueno, también está enojado, pero lo primero es esto no me puede estar pasando, ¿sí? Es quiero estar solo, quiero estar meditando, esto no me puede estar pasando, ¿por qué mi papá y no el borracho de la esquina? Luego viene una etapa de ira, enojo, agresión, con todo el respeto del mundo,
yo les voy a decir que a mí esta etapa me gusta llamarla por su nombre y en español se le dice, es un emputamiento que tengo con la vida. No es que estoy enojada, no, no, no. Estoy emputada con la vida. Estoy enojada con Dios, estoy enojada con quien se me pone enfrente. Y no es quien me la hizo, sino es quien me la paga. ¿Y quién me la paga? Bueno, en los hijos, el esposo, el cuidador primario, muchas veces, ¿sí? Y entonces tenemos que comprender que esto es parte del mismo duelo. No es contra Miriam, sino es contra el dolor que estoy viviendo, ¿ok? Luego viene una etapa del pacto regateo, la culpa. Tenemos muchas culpas que vienen a relucir, ¿no? Si yo lo hubiera llevado al hospital, si no lo hubiera llevado al hospital, si hubiera yo hecho, si no hubiera hecho. El verbo hubiera no existe, ¿sí? Lo que hicimos, lo hicimos por amor. Si nosotros llevamos a papá al hospital, fue pensando que era lo mejor que podíamos hacer. No lo hicimos para abandonarlo en el hospital, entendámoslo. Lo que hicimos, lo hicimos por amor. Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor. Siempre. Nunca vamos a tomar una decisión pensando que es lo peor que podemos hacer. Bueno, ni siquiera, perdón, todo, siempre lo que hacemos, lo hacemos pensando que es lo mejor. Luego viene una etapa de depresión, que es reactiva por lo que estamos viviendo o anticipatoria por miedo a lo que vamos a vivir. Y entonces cuando comprendemos que es parte del miedo, ¿sí? Podemos trabajarlo, podemos hablarlo. Esta depresión no se quita con medicamento, no es una deficiencia química que tiene nuestro cuerpo. Y entonces no se quita con Prozac, para que me entiendan. Se puede quitar con el diálogo, se puede quitar con una terapia, y esto es lo que yo intento hacer en la terapia. Yo doy una sola terapia. ¿Por qué? Porque no se trata de ver psicológicamente qué te hizo tu mamá cuando era chiquita. No, se trata de ver cuál es tu dolor que estás viviendo en este momento, ¿sí? Y esto es parte del duelo. Muchas veces yo lo que intento es que ustedes puedan trabajar su duelo por esto que están viviendo con esta charla, pero puede ser que no, porque traemos muchas cosas pendientes. Y entonces ahí es en donde yo les recomiendo, vamos a tener una terapia privada, ¿ok? Pero esa es otra historia. La negación, la ira, el pacto, la culpa, la depresión, van de arriba para abajo y de abajo para arriba hasta que llegamos a la aceptación. Y cuando llego a la aceptación es cuando bajo los brazos y digo, Señor, hágase tu voluntad. Lo acepto, lo reconozco, hasta aquí llegué, ¿sí? Y esto es, los que conocen los pasos del alcohólico, de Alcohólicos Anónimos, saben que esta es la mejor forma de sanar el alma, ¿sí? Sufrimiento, fíjense, el sufrimiento es un dolor que se genera por un golpe a nuestro ego cuando no se cumplen con las expectativas, ¿sí? Las apariencias no engañan, las que engañan son las expectativas. Vemos aquí que tenemos una manzana, ¿sí? Y muchas veces mordemos la manzana pensando de que es una pera. Y ahí es cuando sufro porque yo quería la manzana. Y eso nos pasa mucho con los matrimonios. Yo me caso pensando que es una pera y no, es una manzana. Ah, pero yo la voy a cambiar porque yo soy muy buena para todas estas cosas. Perdón, de la codependencia, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de que veas cuáles son tus expectativas. Mira, en cuidados paliativos, yo siempre les digo, yo soy muy cruda, pero yo les digo lo que está sucediendo para que dejen de tener expectativas. Porque si yo le doy la medicina a mi papá esperando que sane y no sana, ¿sí? Yo sufro. Pero si yo le doy la medicina a mi papá esperando que le quite el dolor, y se lo quita, entonces dejo de sufrir. Cuando yo no pongo expectativas en algo, no sufro, punto. Así de claro y de sencillo. ¿Sí? Identifica, por favor, para poder trabajar tu duelo de lo que estás viviendo ahorita, de esta pérdida que recién tuviste o hace X persona,
Identifica cuáles han sido tus pérdidas, ¿sí? Repito, y esto no es un comercial, pero lo pongo a tu disponibilidad. Tengo un taller que consta de 4 módulos, en donde el primero es identifica cuáles son tus pérdidas, cuáles son las pérdidas a lo largo de la vida que has tenido para que las puedas trabajar y desde ahí las puedas sanar, porque ahorita mucho del dolor que estás viviendo son todas las pérdidas que has vivido que no has trabajado, ¿sí? Una violación, por ejemplo, es una pérdida. ¿Por qué? Porque pierdes esta parte de la ingenuidad, porque, bueno, es todo un tema, pero identifica cuáles son tus pérdidas, ¿sí? ¿Cuáles son tus duelos no trabajados? ¿Cuáles han sido tus pérdidas que no has trabajado? ¿Cuáles son tus necesidades reales? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo te puedo dar contención en realidad? ¿Qué es lo que realmente necesitas? Porque mira, si yo quiero darte un vaso de agua, tú me vas a decir, pero yo no quiero agua. No, pero yo creo que tú necesitas un vaso de agua y tu necesidad no es de agua. Y entonces necesitas saber si tú realmente necesitas agua o no, o vas a tomarte el agua que yo te estoy dando porque no te queda de otra. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué es lo que tú realmente quieres? ¿Sí? Aprende a pedir lo que necesitas, pero no desde la víctima, no desde el ser víctima, sino cuáles son las cosas que realmente tú necesitas. ¿Ok? En este momento estamos viviendo culpas, muchas culpas por el COVID, pero sobre todo la culpa por sobrevivir, porque de la familia que se enfermó, yo sobreviví. Y sobreviví a pesar de haber sido yo la que contagié, ¿sí? Entonces hay mucho enojo con la familia, con el familiar que contagió. Cuando contagió, no lo hizo queriendo, no lo hizo con la intención, eso podemos estar seguros. ¿Que se descuidó? Puede ser que sí, yo no te digo que no, pero de que papá murió porque le tocaba morir, punto. Ese era su tiempo. Eso sí, no me queda la menor duda, ¿no? Tenemos culpa por mostrar nuestra vulnerabilidad, por mostrarnos débiles, porque tengo que ser fuerte por mi familia. Ni más. Tú no tienes que ser fuerte por nadie. Tú puedes mostrar tu dolor, puedes mostrar lo que estás viviendo. Claro, por favor, no desde la victimez, no desde, ay, pobrecita de mi hija se murió. No, pero sí puedes escurrir las lágrimas y decir, me duele lo que estoy viviendo. Eso sí se vale. Lo que no se vale es el show, ¿sí? Lo que no se vale, y el show es desde la victimez, porque quieres ser el protagonista de la historia y no lo eres, ¿sí? Conclusión, cuando el cuerpo muere, el alma se mantiene entre nosotros. No es que ya no hay nada que hacer, simplemente podemos hacer una despedida, podemos hacer un cierre, un ejercicio que te sugiero lo lleves a cabo, ¿sí? Número 1, reúne a la familia y hagan un ritual de despedida, pero antes de irnos a la familia, ¿sí? Vamos a hablar de ti. No me acuerdo si está o no lo puse, se me hace raro. Eh, Siéntate y escribe una carta. Ah, ya me acordé. Está mal puesta la diapositiva, está en un principio. ¿Qué tienes pendiente por decirle a este ser que murió? ¿Con qué te quedas pendiente? ¿Dónde está tu dolor? ¿Qué es lo que necesitas decirle? Siéntate y hazle una carta. Escríbele una carta en donde le manifiestes todo lo que le quieras decir, todo lo que le quieras compartir, ¿sí? Es muy importante. Es importante reunir a la familia, ¿sí? Y hacer un ritual de despedida. Ahora que no podemos ir al panteón, que no podemos hacer misas, que no podemos hacer muchas cosas, bueno, vamos a hacer un Facebook y desde ahí vamos a hacer un ritual de despedida. Hablen de los buenos momentos, ¿sí? Y los aprendizajes que tuvimos con papá, ¿sí? Las travesuras que le hicimos, qué hicimos.
O sea, tenemos muchas cosas para reírnos, tenemos muchas cosas que compartir bonitas de papá. No nada más son los momentos tristes de cuando estuvo enfermo, sino muchas cosas hermosas. Saca tu libro de fotografías, ¿sí? Es importante. Vamos a cantar todos la canción favorita de papá, vamos a hacerle un homenaje, ¿sí? Vamos a tomar una copa y brindar por su buen camino. Vamos a desearle buen camino, pero desde el corazón decirle, sigue tu camino, ¿sí? Gracias, te honro, gracias, te pido perdón, buen camino, papá. Salud por tu vida, porque tu vida valió la pena, porque gracias a tu vida yo estoy aquí también. ¿Sí me sigues? Hacer servicio en nombre del papá, del fallecido, cocinar, leer, cantar, ir a un albergue, ahorita no se puede por la pandemia, pero en cuanto podamos salir, ir a hacer un servicio, dar dinero a gente que lo necesita, ir al súper en nombre para ayudarle a la vecina, hacer servicio. Cuando yo me pongo al servicio de los demás, créeme, trabajo hermosamente mi gran dolor. Entregar la ropa en su nombre. Pon la ropa de papá que falleció, métela en una bolsa lavada, bien doblada, pon las camisas en una bolsa, los pantalones en otra bolsa y entrégala en un albergue diciendo, en nombre de mi papá José Moreno, vengo a entregarles esta ropa, ¿sí? Esto nos ayuda a sanar el alma o los medicamentos o lo que tengamos de él, ¿sí? Si sientes necesidad, agarra una camisa y haz un cojín con la camisa, ¿sí? Para que lo tengas cerca de ti, si es que quieres, si no, no. Cuando vas a cuando vas a sacar la ropa por poner un ejemplo, la ropa de papá, ponla sobre la mesa y que cada uno de los hijos escoja algo de sus pertenencias para que se queden con este recuerdo, ¿sí? Guardar los artículos simbólicos, o sea, que si el reloj, que si el anillo, que si la medalla, yo qué sé, que cada quien escoja lo que quiera escoger. Mantener las fotografías a la vista, por supuesto que se vale. Y hacer una carta de despedida. Esta carta de despedida, en un momento dado, puedes quemarla y deja que el humo llegue a donde tenga que llegar, ¿sí? No la guardes, deshazte de ella. ¿Por qué? Porque necesitamos que se vaya, porque necesitamos decirle, te honro, te agradezco, te pido perdón y te dejo ir, ¿sí? Dice esto que me encanta, dice, uno no muere cuando el corazón deja de latir, sino cuando los latidos ya no tienen sentido. Y yo te pregunto, ¿tus latidos tienen sentido? Porque si no, si tienes vida, todavía puedes buscar cómo darle sentido a tus latidos. ¿Ok? De mi parte, esto es todo. Si gustan tomarle una fotografía a esto, me encuentran en Facebook. No me pidan amistad desde Miriam Israel porque ya tengo 5,000 personas, no puedo darles amistad, pero desde Miriam Israel Tanatología, ahí pueden entrar y ahí publico muchas cosas. Estoy en el canal de YouTube, Miriam Israel Tanatología, ¿sí? En donde tengo varios videos. Hay uno que les recomiendo ver que se llama Aprendiendo a vivir sin ti. Te pido por favor que te inscribas, ¿sí? Y puedas ingresar. No sé por qué salió esto. Ok. Mi WhatsApp, no por teléfono, mi WhatsApp es el 55 54 35 46 20. Ok. Espero que lo hayas tomado porque voy a quitar ya el share. Muy bien.